¿Alguna vez te has detenido de hacer algo que amas solo por miedo a lo que la gente pudiera decir? Tal vez querías usar algo diferente, expresar tu opinión o perseguir un sueño que nadie entendía. Pero luego pensaste, ¿qué pensarán de mí? Esto nos pasa a casi todos. Empezamos a preocuparnos demasiado por cómo nos ven los demás. Y sin darnos cuenta, empezamos a construir nuestra vida sobre sus opiniones, no sobre nuestro corazón. Olvidamos que cuanto más intentamos complacer a todos, más nos alejamos de nosotros mismos. Si alguna vez te has sentido así, esta historia es para ti, porque podría ayudarte a ver con claridad que tu vida deja de ser tuya cuando comienzas a vivir para los ojos de los demás. Hace mucho tiempo, en un tranquilo pueblo cerca de las colinas, vivía una joven llamada Meera. Era gentil y trabajadora. Ayudaba a su madre en casa, iba al pozo a buscar agua y cuidaba del pequeño jardín detrás de su choza. Pero había algo que hacía a Meera diferente: amaba pintar. Cada tarde, cuando terminaba sus tareas, se sentaba cerca del río con su pequeña caja de colores y pintaba el mundo a su alrededor, el cielo, los árboles, los pájaros, el agua. Pintar la hacía feliz. Era el único momento en que se sentía realmente viva. Pero la gente del pueblo no entendía su pasión. Decían, Meera pierde el tiempo con colores y sueños. ¿Qué le dará la pintura? ¿Se puede comer los colores? Algunos se reían con amabilidad, otros con crueldad. Incluso sus propios familiares decían, debería crecer. ¿Quién querrá casar a una chica que pasa sus días pintando nubes? Al principio, Meera trató de no prestar atención. Sonreía, no decía nada y continuaba pintando. Pero día tras día, las palabras comenzaron a herirla. Cada risa, cada juicio, dejaba una pequeña marca en su corazón. Una tarde, después de escuchar a un grupo de chicas burlarse de ella, llegó a casa en silencio, guardó su dolor y se dijo, tal vez tengan razón. Tal vez debería dejarlo. Y así lo hizo. Pasaron los días. Meera ayudaba a su madre, iba a los campos, hablaba con cortesía a la gente, pero algo dentro de ella comenzaba a apagarse. Su sonrisa se volvía más pequeña y sus ojos perdieron su brillo. Cuando ahora caminaba junto al río, los colores que antes la llamaban se sentían lejanos, como un sueño que no podía permitirse tener. Una tarde, un viejo monje llegó al pueblo. Vestía ropa blanca y sencilla y llevaba un bastón de madera. La gente decía que era un viajero sabio que ayudaba a otros a encontrar paz en su corazón. Los aldeanos se reunieron a su alrededor en busca de consejo. Meera se quedó al borde del grupo, escuchando en silencio. Algo en su voz tranquila le dio valor. Cuando la multitud se dispersó, ella se acercó y dijo suavemente, «Maestro, necesito su ayuda. Solía amar pintar, pero la gente se reía de mí. Decían que era inútil. Traté de ignorarlos, pero ahora me siento perdida. ¿Cómo puedo ser feliz cuando todos me juzgan constantemente?» El monje la miró con amabilidad. No respondió de inmediato. En cambio, señaló hacia los árboles y preguntó, «¿Escuchas eso?» Meera escuchó. Era el viento moviéndose entre las ramas. «Sí», dijo. El monje sonrió suavemente. «Dime, ¿el viento se detiene cuando alguien se lo ordena?» Meera negó con la cabeza. «No, maestro. El viento se mueve como quiere». «Exactamente», dijo el monje. «El viento no pertenece a nadie. No pide permiso para soplar. No le importa si a la gente le gusta o no, a veces es suave, a veces fuerte, pero siempre se mueve». Mirándola a los ojos, dijo, «Tú, niña, eres como el viento. Pero has olvidado quién eres. Has dado tu libertad a las personas que te rodean. Sus opiniones se han convertido en tu jaula». Meera preguntó en voz baja, «Pero, ¿y si siguen hablando de mí?» El monje sonrió. «Déjalos hablar. La gente habla del sol porque es demasiado caliente, de la lluvia porque es demasiado fuerte, pero el sol sigue brillando y la lluvia sigue cayendo. Si vives para complacer a todos, nunca vivirás realmente». Recogió una hoja seca del suelo y dijo, «Sé como el viento, no como la hoja. La hoja se mueve donde otros la empujan. El viento se mueve donde su corazón lo guía». Luego agregó una última cosa, «Deja de pedir permiso para ser tú misma». Esa noche, Meera no pudo dormir.
Las palabras del monje resonaban en su corazón, mezclándose con los recuerdos de cada vez que alguien se había burlado de ella. Pensó en su primer cuadro, en cómo había capturado la luz del sol reflejada en el río, y sintió una punzada de nostalgia. Se dio cuenta de cuánto había dejado de lado su felicidad por complacer a otros. A la madrugada, cuando la primera luz del sol tocó suavemente las colinas, Meera tomó sus viejas pinturas y caminó hacia el río. El mundo estaba en calma, el aire olía a tierra húmeda y flores silvestres, el canto de los pájaros rompía la quietud y una ligera brisa acariciaba su rostro. Por primera vez en semanas, su corazón latía con anticipación y alegría. Se sentó junto al río, abrió su caja de colores y comenzó a pintar. Lentamente, con cuidado, pero con una libertad que había olvidado. Sus pinceles se movían como si nunca hubieran dejado de danzar sobre el papel. Pintó el cielo dorado del amanecer, el río claro, el reflejo de los árboles, la bruma que se elevaba de la tierra. Cada trazo le devolvía un poco de sí misma, un poco de la niña que había sido y que había temido mostrar. Mientras pintaba, Meera sentía cómo su alma se liberaba del peso de los juicios y risas del pueblo. Recordó los momentos en que se había detenido, cómo su sonrisa se había apagado, y se dio cuenta de que esos días estaban quedando atrás. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero con una ligereza nueva, como si estuviera flotando junto con el viento que el monje había mencionado. Pasaron los días, y Meera continuó pintando cada mañana y cada tarde. Sus obras comenzaron a transformarse. Los colores eran más vivos, las formas más claras, y había una serenidad profunda en cada paisaje y en cada figura que dibujaba. No pintaba para agradar a nadie, pintaba porque lo necesitaba, porque su alma lo pedía. Su confianza crecía con cada cuadro terminado. La gente del pueblo comenzó a notar el cambio. Primero, algunos miraban de lejos, curiosos y confundidos. Luego, comenzaron a acercarse, observando en silencio. Los niños se sentaban a su lado mientras ella pintaba y preguntaban con asombro, ¿cómo haces que los colores se vean tan reales? Meera les sonreía y les decía que siguieran su corazón, que no tuvieran miedo de hacer lo que amaban, aunque otros se rieran. Incluso los adultos comenzaron a detenerse y observar su trabajo. Los que antes la habían criticado comenzaron a admirar los colores, la delicadeza y la alegría que emanaba de sus cuadros. Algunos dijeron: su pintura trae paz al corazón, y otros murmuraron, casi con arrepentimiento, nunca pensé que encontraría tanta belleza en lo que ella hace. Meera comprendió que la aprobación de los demás nunca había sido necesaria. Su felicidad no dependía de ellos, siempre había estado dentro de sí misma, esperando a que tuviera el valor de reclamarla. La libertad que sentía al pintar no tenía precio. Se convirtió en un ejemplo vivo de cómo escuchar el propio corazón y dejar de vivir para la mirada ajena podía transformar la vida por completo. A medida que su confianza crecía, Meera comenzó a explorar nuevas técnicas. Pintaba con los dedos, mezclaba colores de manera experimental, dibujaba los movimientos del viento y la luz cambiante sobre el río. Cada nueva técnica le daba más libertad, y cada cuadro terminado era un recordatorio tangible de que su vida, finalmente, le pertenecía a ella. Semanas más tarde, decidió ir a agradecer al monje por sus palabras. Pero cuando llegó al lugar donde lo había visto, él ya se había marchado. En la piedra donde se había sentado, encontró palabras talladas con un palito: el viento nunca pide aprobación. Simplemente se mueve. Esas palabras se quedaron con ella. Recordaba cada consejo del monje y cómo el viento siempre encontraba su camino, sin permiso y sin miedo. Meera se dio cuenta de que cada vez que dudaba de sí misma, estaba eligiendo quedarse quieta, como una hoja movida por otros. Cada vez que pintaba, era como permitir que el viento fluyera dentro de ella, guiando su vida según su propio corazón. A partir de ese día, Meera no solo pintó para sí misma, sino también para inspirar a quienes la rodeaban. Enseñaba a los niños y adolescentes del pueblo que seguir el corazón y dejar de temer la opinión de los demás era la verdadera libertad. Les contaba cómo cada palabra hiriente que recibimos solo tiene poder si la dejamos influir en nuestro corazón, y cómo soltar ese miedo es como soltar piedras que nos aplastan. Con el tiempo, Meera se convirtió en un faro de inspiración para su pueblo. Ya no caminaba con la cabeza baja ni escondiendo su alegría, su andar era seguro y ligero, como si cada paso estuviera impulsado por el viento mismo.
Los aldeanos comenzaron a notar cómo su energía cambiaba el ambiente a su alrededor. Los niños, antes tímidos y temerosos de expresar sus propios sueños, se acercaban a ella con confianza, preguntando sobre colores, formas y cómo podían ellos también seguir su corazón sin miedo. Meera les enseñaba con paciencia y ternura. Les contaba que cada juicio o burla que escuchamos solo tiene poder si lo aceptamos. Les mostraba cómo el miedo a la opinión de los demás podía compararse con una cuerda invisible que nos ataba, y cómo la pintura, el arte, la música o cualquier pasión eran formas de cortar esa cuerda y liberar el espíritu. Les hablaba de la metáfora del viento. El viento no pide permiso, no espera aprobación. Se mueve donde quiere, guiado por su propia fuerza. Tú también puedes moverte así. Los adultos del pueblo también comenzaron a cambiar. Al principio, eran reticentes y miraban de reojo, recordando las palabras duras que una vez habían pronunciado. Pero al ver la dedicación y la alegría de Meera, comenzaron a comprender que la felicidad verdadera no reside en controlar a los demás ni en imponer juicios. Algunos ancianos se acercaban para observar sus cuadros, preguntando cómo lograba esa armonía en los colores. Meera sonreía y respondía: no se trata de la técnica ni del talento. Se trata de escuchar tu corazón y seguir lo que amas, aunque el mundo diga lo contrario. Cada mañana, Meera se sentaba junto al río y pintaba. Cada cuadro se convertía en un pequeño acto de liberación, una forma de demostrar que la vida es de quien se atreve a vivirla con autenticidad. Pintaba el sol ascendiendo sobre las colinas, reflejado en el agua, y capturaba la quietud de la mañana antes de que el pueblo despertara completamente. Sentía como cada trazo la conectaba con la esencia de su libertad, recordándole que nunca más permitiría que la opinión de otros definiera su valor. Un día, mientras pintaba, una joven del pueblo se acercó tímidamente. Meera, dijo, he querido cantar en la plaza, pero todos se ríen de mí, ¿qué debo hacer? Meera la miró con ternura y respondió, imagina que eres el viento. No necesitas que nadie apruebe tu voz para que exista. Canta, aunque el mundo no lo entienda. Hazlo porque es parte de ti, porque tu corazón lo pide. La joven escuchó y, por primera vez, se sintió valiente. Esa misma tarde, cantó frente a la plaza, y aunque algunos rieron al principio, muchos otros la escucharon en silencio, admirando su coraje. Meera entendió que su libertad inspiraba libertad. No se trataba solo de pintar o crear arte, se trataba de mostrar con su ejemplo que cada persona tiene derecho a existir sin pedir permiso, a moverse con la fuerza de su propio corazón. Cada día que pintaba, la gente aprendía a soltar sus miedos y a cuestionar las cadenas invisibles que los limitaban. Pasaron los meses, y Meera siguió creciendo en confianza y creatividad. Sus obras comenzaron a ser conocidas en aldeas vecinas, y la gente viajaba para ver sus cuadros y escuchar su historia. Pero ella nunca perdió la sencillez que la hacía especial. Cada obra reflejaba no solo la belleza del mundo, sino también la libertad del espíritu humano. Colores vibrantes, luz suave, naturaleza en movimiento, y la sensación de que todo podía moverse libremente, sin restricciones. Una tarde, mientras terminaba un cuadro del río bajo la luz dorada del atardecer, Meera se detuvo y observó cómo las sombras de los árboles danzaban sobre el agua. Respiró profundamente y sintió un profundo agradecimiento, por el viento que le recordaba su libertad, por el monje que había encendido la chispa, y por ella misma, que finalmente se había permitido ser. Comprendió que su vida había cambiado no porque los demás cambiaran, sino porque ella decidió dejar de vivir bajo su juicio. Desde entonces, Meera se convirtió en un símbolo de valentía y autenticidad. Su historia se contó de generación en generación, recordando a todos que no necesitamos la aprobación de nadie para existir plenamente. Que cada uno tiene un viento interno que solo él puede dejar fluir. Que cada pasión, cada sueño y cada deseo auténtico merece ser seguido, incluso cuando el mundo duda o critica. Y así, cada día, Meera seguía pintando, mostrando al mundo que la vida es de quien se atreve a vivirla con libertad, fuerza y coraje. Que, como el viento, debemos movernos guiados por nuestro propio corazón y no por las expectativas ajenas. Que la verdadera felicidad comienza cuando dejamos de pedir permiso para ser quienes realmente somos.